Bienvenidas, bienvenidos, aumentando el grado de dificultad, ahora con ejercicios de porcentaje. Entonces, vamos a avanzar primero con los conocimientos previos. ¿Y cuáles son estos conocimientos previos? Bueno, entender de que cuando se habla porcentaje en sistemas binarios, sabemos que están, por ejemplo, hombres, y si hay hombres, mujeres. También podemos hablar de defectuoso, no defectuoso. En caso de noche, noche, también hay día. El caso de sanos, el caso de salud ocupacional, sí, sanos, hay personas también enfermas. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque si sé, por ejemplo, que hay un 20% de aprobados en un curso, inmediatamente debo deducir que el 80% está reprobado. De ahí la importancia del concepto binario, de que basta con determinar una y puedo obtener inmediatamente la otra por diferencia, entendiendo que se trata de situaciones binarias, ¿sí? Y este es un ejercicio típico en donde se aplica ese concepto. Eso es, diría yo, lo más importante, porque el resto lo podemos ver en el desarrollo del ejercicio. Bien, avanzamos. Importante consignar los datos y aprender a consignar bien los datos. Primero, en primer término, leyendo el ejercicio, vamos a correr como restricción uno. En un curso mixto se encuestó a un grupo de 80 hombres. O sea, ahí ya tenemos la primera palabra clave, se encuestó. Entonces, decimos que hay un grupo de encuestados que equivale a 80 hombres. Ahí tenemos la primera entrada, el primer dato de entrada y es un dato afirme. No tenemos que darnos ninguna base de cálculo. Inmediatamente con lo que estábamos conversando, si se dice que se encuestó, entonces significa también que hay gente que no se encuestó. Entonces vamos a poner ahí no encuestado, entendiendo de que este concepto de binario que es blanco-negro, aprobado, reprobado, hombre-mujer, en ese contexto estamos entendiendo esto de encuestado y no encuestado. Esto significa no encuestado que contenían un número de reprobados, que contenían, hay que entender entonces que estos 80 contenían a un número de reprobados igual al 15% de los hombres del curso. Entonces, este contenían a un grupo equivalente al 15%, y que es importante definir a quién está referido el porcentaje. Dice porcentaje 15% de los hombres del curso. Ahí tengo que ver cuál es el número total de estudiantes del curso. Esto ya estaría corriendo como R2, ¿sí? O sea, llevamos dos restricciones. O desde el punto de vista de los datos, podrían ser dos datos. La lectura señala los hombres no encuestados, ahí ya nos adelantamos, ya nosotros habíamos puesto no encuestados, los hombres no encuestados alcanzan el 80% del número de alumnas. Entonces aquí hacen una relación distinta y señalan que el 80%, aquí hablamos de 80% de qué, está referido al número de niñas, pero estos son números de encuestados, 80% del curso corresponde al número de encuestados hombres, ¿no? Aquí dice, los hombres no encuestados alcanzan 80% del número de alumnas. Entonces ahí está bien explicado el 80% del número de alumnas del curso, pero no olvidar que esto se está refiriendo a hombres no encuestados. Siguiendo con la lectura, más abajo dice si de estas se está refiriendo a las mujeres. Entonces ahí, bueno, esto seguiría corriendo como restricción número 3, la que está acá. Ahora hablamos de las mujeres, no estamos refiriendo de estas, se refiere a las mujeres.
El 40%, el 40% según lo que se señala ahí, ha reprobado. O sea, se asocia esto a una reprobación. Si hay reprobados, ¿qué inmediatamente tenemos que pensar? Que hay aprobadas. Hay aprobadas. O sea, si hay reprobadas, pues si hay reprobadas, hay aprobadas. Y si las reprobadas son 40%, inmediatamente nosotros podemos deducir que las aprobadas equivalen al 60%. Lo estoy poniendo de color porque eso no aparece en el enunciado. Lo que aparece en el enunciado es del 40% a reprobado. Con ese 40% yo ya puedo construir esto que está aquí y ese que está ahí, por diferencia, porque si el 40% ha reprobado, el 60% ha aprobado. Y 90 de ellas aprobaron. Qué buena noticia porque esto inmediatamente establece por aquí el concepto de cantidad, que está a este lado, cantidad, y por este otro lado estaría el porcentaje. Eso inmediatamente me permite encontrar inmediatamente un valor, porque yo puedo decir que 90 90 equivale al 60% y que el R, que vendrían siendo las reprobadas, equivale al 40%. De ahí inmediatamente me sale una ecuación donde la única incógnita corresponde a los reprobados, reprobadas. Pero continuamos la lectura y dice, y 90 de ellas están aprobadas, pues entonces ya corre como R4, estamos hablando como R4, restricción 4, y este ya sería una R5, ¿sí? R5, serían 5 restricciones. Mientras que el 75%, y aquí vamos aquí, 75% de los hombres no encuestados, ahí nos estamos refiriendo a estos que están acá, el 75% de los no encuestados, ahí hablamos del 75%, ¿cómo se pone? 0,75. El 75% de los no encuestados aprobaron. Oh, entonces, qué bueno porque aquí ya tengo información que me puede ser útil después en el desarrollo del ejercicio. Ya, ahí estamos entonces en condiciones de poder arrancar con los desarrollos. ¿Por dónde partir? Bueno, hay que partir por donde se tenga información suficiente. Y si nos damos cuenta, donde hay información suficiente es justamente donde está la ecuación 1. Aquí hay una relación entre 90 alumnas aprobaron, que equivalen al 60%, y R, que corresponde a los reprobados, equivalen al 40%. Entonces, de ahí podemos obtener inmediatamente de la ecuación 1, que está ahí, se puede deducir que R va a ser igual a, lo estoy cambiando acá, sería 90 partido por 0,6 multiplicado por 0,4. Ahí estaría el valor asociado. Si uno multiplica eso, nos da 60. 60 que nos estamos refiriendo a las niñas. Recuerden que esto está asociado a mujeres. Así que sería 60 mujeres. De ahí inmediatamente uno puede hacer un balance cortito en donde puede resumir inmediatamente esta información. O sea, las mujeres que el 60%, se supone acá, 60%, 60% equivale a, lo que acabo de calcular recién, aquí tenemos 60% son 90 estudiantes, y el 40% lo acabamos de calcular, que serían 60. Y ahora tenemos que ver que las aprobadas fueron las de 90, estas serían aprobadas, y las reprobadas fueron 60. Esta tablita va a ser útil después para poder responder las preguntas, pero por ahora las dejamos ahí, que nos van a ser útiles para después responder. Inmediatamente uno puede deducir que el valor
asociado al total de niñas, mujeres, sería 90 más 60. Eso nos da 150. O sea, tenemos 150 niñas en este curso, o mujeres. Hasta ahí ya hemos ocupado la restricción 5 y la restricción número 4. Restricción 4 y restricción 5. Perdón. Restricción 4 y restricción 5. Ahora nos quedaría ver qué otra cosa podemos usar. De acuerdo a esto, uno podría avanzar ahora con la información de la restricción 3. La restricción 3 dice el 80% de las niñas del curso equivalen a los no encuestados. Entonces, los hombres no encuestados, pues nos vamos a quedar con esta restricción, con esta justamente que está acá. Esta es la restricción 3 que establece que el 80% de las niñas equivale a los hombres no encuestados. Con eso nos vamos a ir a resolver. Entonces, hombres no encuestados equivalen al 80% de las niñas del curso. Eso nos da. Entonces, este valor, si uno lo multiplica, eh, el valor estaría dado por, y entonces me cambia, número de encuestados, que recordemos que siguen siendo no encuestados, siguen siendo hombres, y esto sería 120 hombres. ¿Ok? En el caso de los 120 tenemos que considerar ahora qué ocurre respecto a esos 120 porque ya tenemos número de no encuestados, ya ocupamos la restricción 4, restricción 5, ocupamos la restricción 3. Habría que ver cuál podríamos continuar avanzando ahora. Podría ser, por ejemplo, eh, el caso de los 80, ahí los encuestados fueron 80. Con esto ya podemos entonces avanzar con el cuadrito de los hombres. Avancemos con el cuadro de los hombres. En los hombres tenemos por un lado los encuestados y los no encuestados. Los encuestados está aquí en la restricción 1. Si la ven aquí, esta que está ahí, la que está en azul, dice que son 80. Entonces ahí vamos a copiar simplemente el valor, son 80. Y los no encuestados, los acabamos de calcular recién, son 120. Entonces ahí tendríamos el total del curso de hombres y estaría dado por 200. 200 estudiantes. Hasta el momento entonces tenemos que ir viendo qué no se ha usado. Ahí tenemos algo que no se ha usado. Por ejemplo, la R1 ya la usamos, nos quedaría solamente R2. R2 y R6, ¿sí? Esos serían los dos que no hemos utilizado. Entonces podemos partir con eso. Dice el 15% de los hombres del curso. Entonces dice ahí que de los grupos de los 80 no encuestados, perdón, de los 80 que se encuestó, de los 80 encuestados, contenía un número reprobado igual al 15% de los hombres. Entonces ahí me tengo que ir al 80, en este 80 que aquí se establece, y tendría que considerar el 15% del curso. Entonces sería, en este caso sería 15%, contenía un número de reprobados del 15% de los hombres del curso. Entonces vemos, reprobados equivalen al 15% del curso por 200. Y esto nos da un valor de, habría que ver ahí cuánto es 0,15 por 200, esto igual a 30. Estos reprobados corresponden a los encuestados. Si lo vamos a la parte superior, aquí dice, se encuestó a 80 hombres que contenían un número de reprobados igual al 15% de los hombres del curso. Significa entonces que 30 son los reprobados y de 80 entonces serían por diferencia 50 los aprobados.
Y entonces el 80, ese 80 que ahí aparece, estaría referido por un lado a 30, de acuerdo a la ecuación, que están reprobados, y por diferencia, entonces serían 50 los aprobados. Para poder ordenar mejor esta tablita, la dejamos entonces como los hombres acá. Hombres, volvemos a reconsiderar los aprobados, los reprobados, los encuestados, los no encuestados. Es una tabla dinámica que permite resumir todo y que no se nos vaya ningún valor. Entonces, los encuestados los tenemos, en total son 80 y los no encuestados son 120. Y ahora, como sabemos que se desagrega el 80 en 30 reprobados, 30 reprobados, y por diferencia se obtienen 50 aprobados. Nos faltaría completar esta parte de la tabla, que es la parte final, y tenemos que echar mano a la última restricción que no hemos usado, porque ya hemos usado la R1, acabamos de ocupar la R2, nos faltaría la R6. Y la R6 señala que el 75% de los hombres no encuestados están aprobados. El 75% de los hombres no encuestados. Entonces ahí tendríamos que multiplicar ese valor, que en este caso sería el 0,75. Vamos a considerar ese valor, los aprobados, estamos en eso ahora, calculando los aprobados. Vamos a cambiar color aquí. Aprobados estaría dado por el 75%. ¿Cómo se anota 75%? 0,75. Multiplicado por los aprobados, en este caso serían 120. Nótese que ahí dice 75 de los hombres no encuestados. ¿Y cuáles son los no encuestados? Aquí lo tenemos, son 120 los no encuestados. Entonces, por eso es 0,75 por 120. Si uno lo calcula, este valor da 90 y son los aprobados. Recordando lo que decíamos al inicio de este video, si hay aprobados, hay reprobados. ¿Y los reprobados cómo se obtienen? 120 por diferencia, 120 menos 90. Entonces tendríamos aprobados, que serían 90, y aquí iría 120 menos 90, eso nos da 30. ¿Sí? 30. Ahora sí, estamos en condiciones de poder responder las preguntas de, esta, de este ejercicio. Número de hombres reprobados del curso. Bueno, número de hombres reprobados. Los hombres estarían aquí. Número de hombres reprobados estarían aquí en esta celda. Voy a cambiar el color para que las podamos visualizar. Estos serían los reprobados. Estos serían los reprobados. ¿Sí? Estoy marcando con amarillo. Entonces, si uno hace la suma de esos dos, serían 30 más 30, 60. Entonces, la respuesta acá sería la letra A, la voy a incorporar por acá, no sé dónde poner el valor. Um, ok, voy a ponerlo acá. Por este lado vamos a ir poniendo las respuestas. En la letra A, aquí serían 60. La respuesta sería 60. O bien podríamos poner acá 60 y eso responde la letra A de eh, del ejercicio. Número de mujeres reprobadas. Número de mujeres reprobadas. Tenemos que ir al cuadrito de las mujeres. El cuadrito de las mujeres está acá arriba. También estoy marcando en amarillo. Y ahora tendría que ver cuál es el número de mujeres reprobadas. Y de acuerdo a esto, podemos ver que es 60. Ahí está el número de mujeres reprobadas. Ahí estaría la respuesta de la letra B. Y aquí tendríamos que poner entonces la respuesta sería 60. O sea, ahí está coincidiendo los valores en ambos casos sería 60. La letra C, porcentaje de hombres en el curso. El porcentaje de hombres en el curso, hay que ver primero cuánto es el curso. El curso estaría formado por hombres y mujeres, ¿sí?
y las mujeres tienen, perdón, tienen 150, hay 150 mujeres, y en el caso de los hombres hay 200 hombres. Entonces ahí nos damos cuenta que este curso está formado por 350. Entonces sería 350 es el total del curso. Siempre hay que buscar el todo. El todo en este caso es 350. ¿Y cuál es la parte? Los hombres, porque están preguntando porcentaje de hombres en el curso. Y los hombres están en esta tablita verde aquí, estoy marcando también en amarillo, serían 200. Entonces en este caso tendríamos que poner 200 aquí. Si uno hace ese cálculo, esto ya estamos resolviendo la letra C, este valor nos da 57%. Entonces la respuesta acá sería 57%. Eso sería el caso del porcentaje de los hombres en el curso. Y nos queda el último, porcentaje total de reprobados son mujeres. Total del curso que reprobados son mujeres. Entonces ahí tendríamos que ver, bueno, cuántas mujeres reprobaron. Eso ya habíamos visto que arriba, en este cuadrito de arriba, habían reprobado 60. Así que voy a avanzar acá con la letra D. 60 reprobaron del total de mujeres, dice. Del total de mujeres. Y el total de mujeres, en este caso, son, lo podemos ver aquí, serían 100. Dice, porcentaje total de reprobados son mujeres. Del porcentaje total de reprobados son mujeres. ¿Y cuál es el total reprobado? Bueno, tendríamos que sumar aquí. Tendríamos 60 hombres reprobados, ¿sí? 60 hombres reprobados, que los sacamos de esta tabla que estoy marcando aquí, la azul, más 60 reprobadas mujeres. Entonces tendríamos un total de 120 reprobados entre hombres y mujeres. Pero ahí están preguntando porcentaje total de reprobados son mujeres. Entonces las que reprobaron, que son mujeres, son 60 de un total entre hombres y mujeres de 120. Ahí entonces, eso se está refiriendo a que las 120 son eh, 60 hombres que reprobaron, tanto los encuestados como los no encuestados, 60 hombres reprobaron y 60 mujeres también reprobaron. Por lo tanto, conclusión, 50%, 50%, 50-50. Y ese vendría siendo el resultado final de la letra D. Ok, llegamos hasta acá entonces con este ejercicio y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos.